Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Entonces vemos cómo Raquel tenía envidia de su hermana por causa de su fertilidad, por causa de que ella, siendo la esposa, pues la amada, la preferida, no podía darle hijos a Jacob. Génesis 32. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces vemos cómo Jacob exhorta a Raquel a que tenga fe, a que se anime, a que mueva la mano de Dios, de que no tenía por qué hacerle este reclamo a él, sino que, o sentir envidia de su hermana, sino pararse en la fe y creer y invocar a Dios, y Dios lo haría. Vemos cómo le está exhortando. Génesis 33. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Entonces vemos que, así como Sara, los antepasados de esta familia hicieron esto y tuvieron a Ismael por medio de una sierva, esto era ya una costumbre de esta nación. Entonces vemos que cuando había una mujer estéril, le daban a su sierva, y su sierva engendraba de su esposo. De pronto eso no es costumbre ahora, pero en ese tiempo era una costumbre muy arraigada. Génesis 34. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Entonces vemos que con el consentimiento de Raquel, debido a la prisa que tenía, se llegó a su sierva para tener hijos Raquel. Génesis 35. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces vemos cómo aquí se cumplió el deseo de Raquel. Génesis 36. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamo su nombre Dan. Génesis 37. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz el segundo hijo a Jacob. Entonces vemos cómo quería Raquel desesperadamente tener sus hijos, y volvió y le dio su sierva, y tuvo otro hijo con Jacob. Génesis 38. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neptalí. Entonces, cada uno de estos nombres tiene una revelación. Dice que aquí la revelación de ese nombre es vencedor. Y dice que estaba contenta Raquel porque eso era lo que quería, tener sus hijos de su marido, aunque no era en la perfecta voluntad de Dios, porque ella era la que tenía que tener sus hijos de su vientre. Entonces, pero ella tenía prisa, entonces le dio a su sierva y tuvo sus hijos ya. Génesis 39. Y viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Entonces vemos que esa costumbre también se le pegó a Lea, a pesar de que ella ya tenía hijos, de que ya engendraba, de que era fértil. Y también tuvo envidia y dice que quiso tener más hijos con Jacob. Génesis 30, 10. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y vemos cómo aquí se sigue haciendo la voluntad de dos mujeres que estaban compitiendo por el amor de un hombre, que estaban teniendo envidia la una de la otra de su fertilidad. Génesis 30, 11. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Entonces vemos cómo cada uno de esos nombres, que significa Gad, ventura. Génesis 30, 12. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob.
Entonces vemos cómo se sigue la costumbre, entonces se está llenando Jacob por todo lado de hijos, cumpliéndose la promesa que Dios había dado a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. Dice que sus descendientes iban a ser muchos, muchos, demasiados, que se iban a multiplicar en gran manera sobre toda la tierra. Eso también es muestra de todos los hijos de Dios que hay por todo el mundo, que se empezó con un pueblo sencillo, con un nombre que fue mudado como Jacob, luego pasa a ser Israel y luego pasa a ser todos los hombres de la tierra que acepten a Jesús como el gran y único Salvador de sus vidas. Génesis 30, 12. Génesis 30, 13. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Entonces vemos cómo el nombre Aser significa dicha. Génesis 30, 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Entonces vemos cómo se acerca Raquel para hacer la petición a Lea. Se acercan nuevamente para tener comunión y es por medio de la alimentación, que es siempre símbolo de buena comunión. Génesis 30, 15. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también le has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Entonces vemos como aquí Raquel le alquila nuevamente a Jacob, a Lea. Pues esta le estaba reclamando que por qué, por qué le iba a dar lo que lo que le correspondía a su hijo. Y ella le responde así, que tenía mucho antojo de las mandrágoras, de tener una buena comida en su mesa. Génesis 30, 16. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Entonces vemos cómo a veces hay tratos que no convienen, que no están bien delante de Dios, pero sencillamente se cumplen porque es una ley, porque hay leyes sobre la tierra que cumplir, y después vendrán las consecuencias que no van a ser muy buenas, porque vemos cómo después estos hijos van creando discusión entre las dos familias. Estas dos mujeres van creando rencillas entre ellas dos, falta de comunión, de comunicación, y siendo hermanas. Génesis 30, 17. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Vemos cómo se sigue multiplicando la descendencia de Jacob en gran manera. Génesis 30, 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Entonces vemos cómo Isacar significa recompensa, como en cierta forma esta mujer le tocó luchar por su marido, le tocó luchar por su descendencia, por tener un padre para sus hijos. Vemos que ahora no hay necesidad de esto porque hay muchos hombres con que no sean de nuestra misma familia, como de pronto en este tiempo había muchos hombres, pero tenían unas costumbres que no eran buenas delante de Dios, y simplemente debían de tratar de tomar de su misma familia que fueran de buenas costumbres. Génesis 30, 20. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos,
y llamó su nombre Zabulón. Entonces vemos que Zabulón significa morada. Entonces aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Cada uno de los nombres de las tribus de Israel que fueron tomados de los lomos de Jacob tienen un significado, y es un significado poderoso delante de Dios. Génesis 30:21. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Entonces vemos cómo primero Dios se preocupa por traer descendencia para multiplicar la tierra, que la multiplicación de nuestro apellido o de nuestra descendencia se hace por medio de los hombres. Dice que después trajo a Dina. Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces vemos cómo Dios está pendiente de todos y de cada uno por individual, de cada persona, de sus peticiones, de sus deseos, de sus anhelos. Dios no se olvida absolutamente de nadie. Génesis 30:23. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Entonces vemos cómo ella se siente recompensada, cómo se siente escuchada por Dios, cómo le está dando agradecimiento a Dios porque quitó su afrenta de el no tener hijos, porque es una afrenta que la mujer no pueda concebir hijos. Es un deseo de toda mujer. Génesis 30:24. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Génesis 30:25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Entonces vemos cómo hace la petición delante de Labán. Jacob dice que quiere regresar a su tierra. Lo que le está pidiendo es que le deje ir en libertad porque él estaba todavía alquilado. Dice Génesis 30:26: dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Entonces, en pocas palabras, lo que le está diciendo aquí es que sea agradecido y lo deje ir porque ya sirvió muchos años y lo hizo por 2 mujeres cuando solamente él había pactado por una. Génesis 30:27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Entonces vemos cómo Labán no quería dejar ir a Jacob, aunque lo había engañado. Vio que en su vida había mucha bendición, que en su vida estaba la presencia de Dios, la cual trae muchas y buenas cosas, y le reconoce eso. Y le dice que tenga misericordia y que no se vaya, que se quede con él para que Dios lo siga bendiciendo. Esto mismo pasa en nuestra vida. Cuando llegamos a la vida de las personas, debemos de ser de bendición porque somos hijos de Dios. Debemos causar en las personas lo mejor. Génesis 30:28. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Entonces vemos cómo le dice Labán, o sea, que pacten nuevamente un salario, unas mejores condiciones. Estaba de pronto Labán aquí tratando de que Jacob no se fuera, ofreciéndole mejores cosas para que Jacob no se fuera. Génesis 30:29. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Entonces vemos cómo él sigue diciéndole: no, he causado muy buenas cosas en tu tierra, en tu vida, pero ya me quiero ir. Entonces vemos la reacción de Labán, que no quiere dejarlo ir. Génesis 30:30. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora cuando trabajare también por mi propia casa. Entonces le está diciendo que
que sí, que ya Dios lo bendijo, que ya Dios causó muy buenas cosas en su vida, pero que ya él quiere irse a trabajar por su propia cuenta, a trabajar para su propia casa, para su propia bendición. Entonces vemos como también esto es símbolo de nuestra vida, en cómo Dios bendice a las personas a través de nosotros, cómo pueden llegar a sentir esa bendición, pero cuando nosotros necesitamos ya empezar nuestra propia empresa, nuestra propia vida, ya aparte, ya como debe de ser. Eh, entonces es el momento ya de partir. Génesis 30:31. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Entonces le está diciendo no, que no hay nada que hacer, que él se quiere ir y se quiere ir. Dice que si le concede esto, él algún día volverá a apacentar sus ovejas, solamente sus ovejas. Génesis 30:32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Entonces vemos cómo le está pidiendo que le dé una especie de jubilación, una especie de recompensa, después de tantos años de servicio. Entonces vemos que esta figura se utiliza mucho en las empresas para premiar a las personas que hacen su trabajo excelentemente. Génesis 30:33. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Entonces vemos cómo le está diciendo, no, yo voy a cumplir solamente lo que te estoy pidiendo, si me lo concedes, así lo voy a hacer. Y vas a ver mi honradez, otro atributo más que tengo. Génesis 30:34. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Entonces vemos aquí que Labán confiaba bastante en Jacob, que lo tenía en mucha, mucha estima. Vemos que eso es también lo que nosotros debemos causar en las personas que están a nuestro alrededor, las personas que llegan a nuestra vida, que sientan esa confianza, esa seguridad de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Génesis 30:35. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Entonces vemos cómo está haciendo Labán lo que ya había acordado con Jacob, que en ningún momento quería engañarlo, sino hacer las cosas porque ya probó de que Dios estaba con él. Génesis 30:36. Y puso 3 días de camino entre sí, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Génesis 30:37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Entonces vemos cómo lo que hiciera Jacob era de bendición, por donde estuviera, lo que hiciera era de grande bendición, de la forma que lo hiciera. Esto debe ser símbolo de lo que debe ser nuestra vida, que lo que hagamos salga bien, que todo lo que nos propongamos nos vaya bien, que toda nuestra vida sea de bendición, no solamente para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Génesis 30:38. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber.
Entonces vemos cómo aparentemente es un truco de Jacob, pero realmente si miramos bien la palabra de Dios, el truco que tenían todos los siervos de Dios era obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandatos de Dios, lo que Dios les decía. Ellos no se demoraban en cumplirlo, sino que obedecían fielmente lo que Jehová los mandaba. Génesis 30:39. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Entonces vemos cómo siempre la bendición va a traer, la obediencia siempre va a traer grande bendición. Que lo que nosotros digamos se cumpla. Él necesitaba que fueran más estas ovejas las que él había propuesto llevarse, que fueran más. Y así sucedía. Entonces en nuestra vida esto se traduce, que lo que nosotros necesitemos, eso lo declaremos, lo hablemos y eso es lo que va a venir a nuestra vida. Una gran bendición. Génesis 30:40. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Entonces vemos cómo aquí seguía Jacob demostrando su rectitud, demostrando su excelencia, demostrando que era un hombre de Dios que obedecía, que quería hacer las cosas bien, que ya su nombre había cambiado, aunque todavía no hemos llegado a ese capítulo, pero ya había aprendido que el engaño no le traía nada bueno, que no le traía sino problemas. Es lo mismo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida, aprender a hacer las cosas perfectamente delante de Dios, aprenderlas a hacer, intentarlo y volver a intentarlo hasta que se haga, porque es la mayor bendición para nuestras vidas. Génesis 30:41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Entonces vemos cómo seguía Jacob con su estrategia, de que tenía una estrategia de cómo ser bendecido, de cómo irse con sus manos llenas, no con sus manos vacías, porque era lo que había pactado con Labán. Génesis 30:42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Vemos cómo lo que es la relación más fuerte que estos dos hombres tenían no eran tanto de suegro y yerno. La relación más fuerte que ellos tenían era una relación de rectitud, una relación de negocios, pero de negocios en rectitud. Vemos cómo no se dañó ni siquiera con este engaño que Labán hizo con Jacob de darle su hija mayor cuando él había pactado era por su hija menor, por Raquel. Entonces vemos cómo ni aún así se dañó esta relación de pactos y de buenos negocios, que es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, simplemente negociar, pactar, tener comunicación con quien hacemos negocio, pero no dejar que las cosas se dañen, que sea en negocios y cosas bien hechas delante de Dios. Génesis 30:43. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Entonces vemos cómo el hombre de Dios, Abraham, Isaac, todos los hombres de Dios, dice que eran riquísimos en gran manera. Aquí lo confirma más este versículo y ya era Jacob, era un descendiente ya bastante lejano de Abraham. Era su nieto. Dice que se enriqueció el varón muchísimo a pesar de toda la riqueza que le había dejado su abuelo y su papá. Dice que se enriqueció en ovejas, en siervas, en siervos, en camellos, en todo, y en asnos, en todo lo que necesitaba para hacer todas sus labores a diario.